Ministro, señor ministro Jovet, vamos a iniciar en honor al tiempo y la gente que se está conectando. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, porque hay gente conectada en distintos lugares del mundo y por lo tanto saludo a toda la gente, chilenos y extranjeros, a todos los participantes. La Dirección de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores le da la más cordial bienvenida a esta conversación donde reflexionaremos sobre el desarrollo del hidrógeno verde en Chile y en el mundo, como también sobre los desafíos y oportunidades que presenta su producción para nuestro país y para nuestra política exterior. Saludamos a las autoridades, embajadores, académicos y a todos quienes nos acompañan en esta ocasión. Quiero agradecer, en primer lugar, la participación del ministro de Energía, señor Juan Carlos Jovet, y a nuestro canciller, señor Andrés Alamán, quienes han tenido la disposición de acompañarnos y abordar un tema tan interesante como el señalado. Para la Dirección de Planificación Estratégica es fundamental la exploración de temas emergentes para el trabajo de nuestra Cancillería. Identificar y reflexionar sobre aquellas materias que son centrales para Chile. Es esencial para llevar a cabo una política exterior conectada con la realidad del país y que potencia nuestras fortalezas. Como parte fundamental de nuestros principios en materia de política exterior, los actores estatales y no estatales interactúan en la vida internacional con una intensidad hasta ahora desconocida. Esta situación genera importantes oportunidades de cooperación entre los estados y de estos con otros sujetos internacionales para encarar mancomunadamente y con herramientas cada vez más eficaces los nuevos desafíos y amenazas internacionales. Así sea el cambio climático, las epidemias, la seguridad alimentaria y la degradación del medio ambiente exigen una acción conjunta. Una aproximación cooperativa con una mirada amplia resulta fundamental a la hora de abordar los riesgos de alcance global. Ningún miembro de la comunidad internacional deseoso de promover la paz, la seguridad y el bien común puede eludir esa responsabilidad. Por ello, Chile tiene el firme compromiso de cooperar a través de sus recursos, en especial los humanos, para contribuir a la solución de los problemas que acechan a las naciones. Es así que hoy nos encontramos en un escenario internacional en el que la discusión de la crisis climática se ha intensificado y suma cada vez más actores. Como sabemos, una de las principales causas del calentamiento global es el uso intensivo de combustibles fósiles, lo que ha llevado a diferentes países, entre ellos a Chile, a apostar por una agenda de descarbonización de la matriz energética como un paso clave para alcanzar la carbono neutralidad. Paralelamente, el crecimiento exponencial de la población mundial y por defecto de las demandas de servicios básicos exige la búsqueda de alternativas capaces de asegurar el abastecimiento energético, el cual impacta directamente en el desarrollo social y económico de los países. En este contexto, adquiere particular protagonismo la energía renovable, como la eólica y la energía solar. No obstante, en el último tiempo ha estado en la palestra una alternativa no contaminante que podría llegar a convertirse en el llamado combustible del futuro. Hablamos así del hidrógeno verde. Promover los intereses económicos de Chile y la asociación comercial con otros países constituye uno de los focos de atención principales en materia de relaciones internacionales, por lo que orienta y define la labor de esta Cancillería. Como norma general, se puede afirmar que la capacidad de influencia de los estados ya no depende de su poderío económico y militar, que cada vez más se vincula directamente con su imagen y credibilidad en el ámbito internacional. Como Cancillería, estamos comprometidos con el apoyo en la búsqueda de socios en el exterior para suministros energéticos ambientalmente seguros y a precios accesibles. Ello, trabajando conjuntamente con los más importantes actores nacionales, facilitando nuestra vasta red internacional de contactos, permitiéndoles así diversificar nuestra matriz energética y contribuyendo de esta manera a nuestro desarrollo. Y para entender este tema en toda su dimensión, queremos revisarlo desde dos miradas fundamentales. Por una parte, desde el que se le atribuye a la diplomacia y por supuesto desde la ciencia y la energía. Para entrar en la materia, quiero dejar con ustedes al ministro de Relaciones Exteriores, señor Andrés Alamán. Ministro. Bueno, muy buenos días a todos los que están conectados en este uso horario y particularmente a todos los que en definitiva nos siguen de distintos lugares del mundo.
La verdad es que estamos particularmente entusiasmados con esta iniciativa y puedo anticipar que es la primera vez que vamos a hablar de la diplomacia del hidrógeno verde. ¿Qué es esta diplomacia del hidrógeno verde? Es una iniciativa tendiente a transformar a Chile en un centro mundial de investigación, desarrollo, producción y exportación de hidrógeno verde a través de un proceso de colaboración internacional y de apertura a la inversión extranjera. Es, por supuesto, una iniciativa que va de la mano de la política nacional de hidrógeno verde que lidera el Ministerio de Energía. Déjenme decirles en forma muy sucinta, compartir con ustedes algunos puntos que dicen relación con el contexto, que dicen relación con la oportunidad de Chile, y permítanme quizás por primera vez esbozar algunos de los pilares en que queremos apoyar esta diplomacia del hidrógeno verde. En materia de contexto, desde la Cancillería permanentemente estamos insistiendo en que Chile no solo es un país que se caracteriza por su alta inserción internacional, pensando fundamentalmente en términos de comercio. Es un país que tiene vocación internacional y esa vocación internacional es la que se expresa a partir de un conjunto de contribuciones que el país efectúa a la comunidad internacional. Y la verdad es que la lista es a la vez larga y contundente. Lo que hacemos, por ejemplo, en la Antártica, un continente de una importancia fundamental para el futuro del planeta. Chile tiene una responsabilidad enorme en el continente blanco que ejerce en forma muy sistemática y completa. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en áreas marinas protegidas. Somos el 10º país del mundo en términos de superficie marítima y el 43% de nuestra superficie marítima está hoy día precisamente protegida. Un paso atrás, estamos impulsando junto con la Argentina la creación de la primera área marina protegida en la Antártica, que tendría una importancia para la preservación de los ecosistemas y de la biodiversidad de la Antártica verdaderamente enorme. Lo que estamos haciendo en minería, a nuestro país se le conoce como un gran productor de cobre. Ahora agregamos el litio con el impacto que eso tiene en electromovilidad, pero más allá de lo que puede implicar, como quien dice, el cobre como commodity, el gran aporte que Chile hoy día está haciendo tiene que ver con la automatización de los procesos de la minería, la utilización de inteligencia artificial, el reciclaje de la utilización del agua, la ingeniería de vanguardia en todo lo que tiene que ver con minería subterránea. Es decir, un conjunto de aportes al mundo que tienen que ver con una minería limpia. Lo que hacemos en seguridad agroalimentaria, como una contribución también al planeta, el impulso del cable de Transpacífico. Bueno, y en fin, ya esto seguramente se va a referir el ministro de Energía, todo lo que tiene que ver con energías renovables y con hidrógeno verde. Es decir, esta iniciativa de diplomacia de hidrógeno verde se enmarca en este contexto general de un país que tiene vocación internacional y que se ocupa de efectuar aportes a la comunidad internacional. En segundo lugar, y también en materia de contexto, bueno, estamos viviendo una transición veloz, muy rápida en el mundo, globalmente, hacia una economía baja en emisiones de carbono. Como decía el The Economist hace un par de semanas atrás, el petróleo movió el siglo XX, movió sus autos, sus guerras, sus economías y su geopolítica. Y eso está cambiando hoy día dramáticamente. Las energías renovables están cambiando en verdad la fisonomía del mundo, empezando a generar alteraciones en los equilibrios del poder, generando auges en algunas naciones y descensos en otras, empobreciendo a países ricos en los combustibles del pasado y enriqueciendo a países pobres en combustibles del pasado
pero que están favorecidos por las energías del futuro. Y por cierto, esto es un proceso que avanza a una enorme velocidad. Ya se considera o se piensa que de aquí al año 2050 las energías renovables van a poder contribuir más o menos a un 50% de esa generación que hoy día es significativamente más baja. Por lo tanto, esta iniciativa de diplomacia del hidrógeno verde tiene que ver con una visión general que el país tiene sobre su rol en la comunidad internacional y tiene que ver con una tendencia que hoy día cruza precisamente el planeta. ¿Dónde está la oportunidad chilena? La oportunidad chilena viene fundamentalmente de dos aspectos, de lo que podríamos denominar el potencial natural y lo que podríamos denominar el capital institucional. ¿Cuál es el potencial natural? Bueno, la bendición que tiene Chile fundamentalmente en materia de energías renovables, y estoy pensando fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con energía solar, a partir de la radiación del norte de nuestro país, que como ustedes saben es una de las más intensas del mundo, y también con los vientos, precisamente porque tenemos un conjunto de localidades geográficas que son particularmente auspiciosas en términos de energía eólica. Entonces, como el hidrógeno verde, según explicará el ministro Llobet, tiene que ver fundamentalmente con las posibilidades de fabricarlo a partir de energías renovables baratas. Precisamente Chile tiene esa potencialidad por su liderazgo y por su posibilidad tan auspiciosa en términos de esas energías. Pero eso es lo que podríamos denominar el potencial natural. Pero también hay un capital institucional. Y ese capital institucional es precisamente uno de los rasgos con los que se reconoce a nuestro país en el extranjero. Un país que tiene instituciones serias, un país que tiene Estado de Derecho, un país donde hay efectivo cumplimiento de los contratos, tribunales independientes, donde los poderes públicos no invaden las competencias de otras autoridades. En fin, un país que tiene un capital institucional sólido que se expresa en estabilidad política y certeza jurídica. Entonces, la diplomacia del hidrógeno verde, tal como decía, es contribuir a transformar a Chile en un foco mundial de investigación, desarrollo, fabricación y exportación del combustible del futuro. Y para eso hemos hasta ahora, porque esto es un proceso en desarrollo, identificado algunos pilares donde debe apoyarse esta diplomacia del hidrógeno verde. Primero, ya lo hemos visto, aprovechar las condiciones generales para la inversión extranjera que existen en nuestro país, la igualdad de trato entre la inversión nacional y la inversión foránea, la existencia de mecanismos conocidos de solución de controversias, regímenes jurídicos en materia de flujo de capitales, en materia que tienen que ver con regímenes expropiatorios, en definitiva, todo el entramado jurídico que hoy día el país tiene que permite inversiones de largo plazo y de capitales significativos. En segundo lugar, la disposición, y esto es particularmente importante, a, si es necesario, impulsar soluciones legales y reglamentarias ad hoc para el desarrollo de esta industria. ¿En qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, en el esfuerzo que hizo el país en materia de astronomía. Chile tiene hoy día el 70% de la observación astronómica del mundo instalada en nuestro país. Y eso tiene que ver, por una parte, con cumbres altas, cielos oscuros y despejados, baja humedad atmosférica, pero también con el régimen jurídico que el país fue capaz de construir precisamente para la instalación de estos observatorios que ni más ni menos hoy día concentran gran parte de la observación astronómica en el mundo. Tercero, generar facilidades para las inversiones. Y quiero en este sentido destacar la iniciativa que anunciaron ayer el ministro de Energía, el ministro de Bienes Nacionales y el director de Corfo, en el sentido de reservar 12.000 hectáreas de terrenos fiscales precisamente para poder emplazar ahí proyectos de futuro en materia de hidrógeno verde. Después, promover y articular instancias de cooperación
en investigación científica, en innovación empresarial, en conocimiento universitario, en intercambio de tecnologías para desarrollar esta nueva industria. Ver también, y esto es significativo, de qué manera podemos tener fórmulas creativas e innovativas para el financiamiento de los proyectos. Y por último, empezar a trabajar desde ya en la armonización de todos los procesos de certificación, regulaciones, normativas que van a resultar indispensables para el desarrollo, la generación y posterior exportación del hidrógeno verde. Como se ve, esta iniciativa de diplomacia del hidrógeno verde es complementaria a aquellas tareas que están efectuando las agencias directamente encargadas de la materia en Chile y calza a la perfección con los objetivos que hemos conversado. Avanzar hacia una economía limpia y sustentable, conseguir, y es la meta del país, la carbono neutralidad al año 2050, generar nuevas fuentes de crecimiento, trabajo y progreso, y por último, abrir estas posibilidades al mundo, generando un planeta mucho más respetuoso del medio ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias, canciller Alamán, por sus definiciones y también por los desafíos planteados. Y en especial nos quedamos con un concepto que usted ha vertido en esta exposición, que es el concepto de diplomacia del hidrógeno verde. Creo que será interesante el desarrollo conceptual, pero también cómo este concepto podemos hacerlo operativo. Damos paso entonces al ministro de Energía, señor Juan Carlos Llobet. Muchas gracias por su participación, ministro. Muchas gracias, Aldo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos en distintas partes del mundo. Muchas gracias, canciller, por esa introducción y por esa visión ambiciosa de largo plazo y de Estado para desarrollar esta industria. Yo tengo una presentación que voy a compartir con ustedes que yo creo que nos puede ayudar a entender mejor esta industria. No sé si Aldo me puede confirmar así con el dedo hacia arriba, si se ve bien, ¿se ve bien? Esta presentación básicamente lo que muestra en esta foto inicial, esa foto que hay ahí busca hacer dos guiños, digamos, ¿no? Es el lanzamiento de un cohete espacial y lo que queremos mostrar con eso es, primero, los cohetes espaciales hasta hace poco tiempo usaban hidrógeno como combustible. De hecho, el Apolo 11 cuando llegó a la Luna, el combustible que lo movió fue hidrógeno. Ese es un primer guiño. Y el segundo es que, tal como hizo el canciller en su introducción, pongamos la vista arriba, ¿no es cierto? Seamos ambiciosos. Hoy día el clima está un poco polarizado y a ratos negativo. Y este es un tema que ha generado unidad, una visión de largo plazo y que creo que nos puede ayudar a pensar ambiciosamente en lo que Chile es capaz de hacer. Esta presentación que voy a intentar hacer en unos 20 minutos, pero es larga, y después la podemos compartir con ustedes para que tengan los datos a su disposición. Y después podemos dejar algo de tiempo para preguntas, Aldo, me imagino, hacia el final. Esta presentación va a cubrir 4 temas. Primero voy a hablar un poco del hidrógeno, una introducción de qué es. Después voy a hablar de su potencial. ¿Por qué Chile tiene una posición única en esta industria y qué estamos haciendo como gobierno para impulsarla? A ver, el hidrógeno verde, en simple, es un combustible que se puede producir, como decía el canciller, a partir de agua y energía renovable. Y la gracia principal que tiene es que puede reemplazar a los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el carbón, el gas natural, que emiten gases de efecto invernadero, los puede reemplazar en el transporte, la industria, la edificación y otras áreas. En simple, el hidrógeno como elemento es el elemento más abundante de la naturaleza, es el más abundante del universo, de hecho, ¿sí? Pero no está separado, no hay pozos, como hay pozos petroleros, no hay pozos de hidrógeno, ¿no? Sino que se tiene que obtener de distintas maneras. Una opción es obtenerlo a partir del gas natural, ¿sí? Pero el problema cuando se obtiene del gas natural es que genera CO2 como subproducto y por lo tanto genera emisiones. La otra alternativa es obtenerlo a partir del agua, ¿sí? Que es lo que se muestra en este gráfico. Tomamos agua, generamos electricidad con energía renovable y esa electricidad permite separar la molécula de agua. ¿Se acuerdan en el colegio la fórmula del agua, el H2O? Separamos la molécula de agua, oxígeno e hidrógeno, y si esa energía es 100% renovable y por lo tanto no genera emisiones,
Eso se llama hidrógeno verde, porque no genera emisiones al producirse y después al usarse el hidrógeno tampoco genera emisiones. Y la molécula de hidrógeno tiene una particularidad que la hace muy especial, y es la razón por la que, por ejemplo, se ha usado históricamente en los cohetes espaciales, es porque tiene una altísima densidad energética. Eso significa que por cada unidad de peso o de masa tiene muchísima energía. De hecho, tiene 3 veces más que la gasolina, por ejemplo, y 120 veces más densidad energética que una batería de litio. Algunas cosas, conceptos claves del hidrógeno verde. Lo primero, para producirse necesita relativamente poca agua. Esta es una pregunta que nos hacen siempre en momentos de sequía. Es muy poco intensivo en agua. Nuestras estimaciones son que con menos del 1% del agua que hoy día ya usa la minería chilena, podría reemplazar el 100% de todo el diésel que ocupa. Para que se hagan una idea, un camión minero de estos grandes que mueven material en las minas consume en un día más de 2.000 litros de diésel cada camión. Funcionan 24 horas al día. Podríamos reemplazar todo ese diésel por hidrógeno verde con menos del 1% del agua que ya usa la minería. Segundo, cuando se ocupa solamente emite vapor de agua. No emite ningún contaminante. Tercero, el costo de producción depende básicamente del costo de la energía renovable, entre un 50 y un 80%. ¿Sí? Y por eso Chile, como vamos a ver después, tiene una posición única en esta industria. Después, como decía al principio, tiene mucho mayor densidad energética que las baterías de litio, pero son complementarias. Esta lámina, aquí hay varios que el senador, el ex senador y canciller, que es fanático del deporte, igual que yo, aquí nosotros hacemos una metáfora deportiva, ¿sí? Las baterías de litio son como Usain Bolt, ¿sí? Porque pueden entregar mucha potencia muy rápido, generan mucha aceleración, pero son muy pesadas y funcionan mejor para distancias cortas. El hidrógeno, en cambio, es como un maratonista, como Kipchoge, digamos. Es mucho más liviano, funciona mejor para distancias largas, entrega menos potencia, pero en el fondo es una aplicación más de energía. Y las baterías son una aplicación más bien de potencia. Lo otro que es importante es que es muy seguro el uso del hidrógeno verde. Hay gente que cree que es peligroso. No es así, la tecnología ha avanzado mucho y ya es tanto o más seguro que otros combustibles que se usan actualmente. Y las estimaciones que hay es que de aquí al final de la década, esta es una industria que debiera generar en el mundo inversiones por más de 500.000 millones de dólares en los próximos 10 años. O sea, gigantesco. Y además el hidrógeno no solamente se puede usar como combustible en distintas industrias, sino que también tiene otros usos. Aquí hay un ejemplo. Esta es una bonita historia. Esta foto es de Humberstone, como ustedes probablemente se dieron cuenta cuando la vieron. A principios del siglo pasado, Chile era líder en la exportación de fertilizantes. El componente más importante es el amoníaco, ¿sí? El amoníaco que se sacaba del fertilizante en Chile fue reemplazado y perdió su sitial en el mundo por el amoníaco sintético que desarrollaron sobre todo en Alemania, ¿sí? Cuando perdieron las rutas o perdieron el control de las rutas marítimas. ¿Y ellos cómo produjeron ese amoníaco verde? Ese amoníaco sintético, perdón, a partir del nitrógeno que está en el aire, acuérdense que es 80% nitrógeno, más hidrógeno que ellos producían o obtenían del gas natural. Entonces, por años se han producido amoníaco, que es el insumo principal para los fertilizantes y los explosivos, amoníaco sintético a partir de gas natural, hidrógeno de gas natural y nitrógeno del aire. Nosotros podemos, con el hidrógeno verde, volver a producir amoníaco, fertilizantes y eventualmente explosivos, pero a partir de hidrógeno verde, cero emisiones, ¿no? Entonces podríamos de alguna manera recuperar sitial en una industria que perdimos a principios del siglo pasado. Bueno, segundo, ¿cuál es el potencial de desarrollo del hidrógeno verde? No sé si se me escucha, Aldo, porque me parece aquí como que estuviera muteado. Bueno, parece que está bien. A ver, el potencial del hidrógeno verde es enorme porque estamos en un momento global sin precedentes para el desarrollo de esta industria. Y hay tres tendencias que están empujando esta industria. La primera, como resumió bien el canciller, es la carbono neutralidad. El Acuerdo de París ha sido muy claro, tenemos que ser carbono neutrales como planeta en 2050 si queremos limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5 grados. Ya hay 185 países que ratificaron el Acuerdo de París. Hay otros países
el desafío. ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? Ahora sí. Ah, perdón. ¿Retrocedo, Aldo, o sigo nomás? Ya, voy a retroceder una lámina, parece que perdimos el audio. Lo que decía es que la primera tendencia que impulsa el desarrollo de esta industria es la carbono neutralidad. Ese compromiso. Y cuando uno mira el desafío de carbono neutralidad, la energía está en el corazón de ese desafío. En Chile, el 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energía. Casi un tercio de la producción de electricidad del sector eléctrico, un 24% del transporte, un 14% de la industria, la mitad de eso es minería, y algo en edificación, la calefacción que usamos en las casas. Este número cambia de país a país, pero en el mundo más o menos un 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energía. Entonces, si tenemos que ser carbono neutral, tenemos que reducir las emisiones de este sector, y cuando uno mira las proyecciones que ha hecho, por ejemplo, McKinsey, una consultora, respecto de dónde se va a usar el hidrógeno en las próximas décadas, es precisamente en los sectores donde se generan las emisiones de gases de efecto invernadero, que son generación eléctrica, como veíamos en el gráfico anterior, transporte, calefacción residencial, industria y otros. Entonces, en simple, el hidrógeno verde la proyección es que va a explotar su consumo y va a consumirse precisamente en las industrias donde se generan los gases de efecto invernadero y va a reemplazar a los combustibles fósiles en esas industrias. Nosotros, este es nuestro plan de carbono neutralidad 2050, en honor al tiempo lo voy a saltar, pero en esencia lo que dice esta lámina, que ustedes pueden ver después, es que de nuestra meta de reducción de emisiones, que aparece en este gráfico, más de un 20% de la reducción de emisiones que tenemos que hacer a 2050, la vamos a hacer a partir de hidrógeno verde. Esas son nuestras estimaciones. El principal desafío, y esta es la segunda tendencia que está impulsando esta industria, es que hay una proyección de reducción de costo de producción de hidrógeno muy, muy importante. Para que ustedes tengan una idea, el costo de producción de energía eléctrica con radiación solar ha caído 80% en los últimos 10 años. La proyección es que va a pasar algo similar con el hidrógeno en los próximos años. Este gráfico lo que muestra es la proyección que hizo McKinsey de la reducción de costo, y si ustedes se fijan, tenemos que llegar más o menos a un nivel de $2 por kilo para que podamos reemplazar al diésel a un costo equivalente. Y la proyección que tienen ellos es que países en que tienen buena producción de energía solar y energía eólica debieran ser capaces de llegar a esa meta antes de finales de la década. De hecho, vamos a ver después que la proyección para Chile es incluso más ambicioso que eso. Entonces, esa es la segunda tendencia. Y para reducir el costo de producción de hidrógeno, hay proyección de que se va a instalar una enorme capacidad de producción de electrólisis de hidrógeno a partir de electrólisis en distintas partes del mundo, Europa, Asia y otros países. Y la tercera tendencia es que ya países equivalentes a más del 70% del Producto Interno Bruto Mundial tienen sus propias estrategias para impulsar el hidrógeno verde, ¿no? Esta es una carrera que ya partió. Y estos países, entre ellos como los que están pintados en el mapa, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, el Reino Unido, Alemania, los países nórdicos, Arabia Saudita, China, Corea, Japón, Australia, etc. ¿Sí? Y estos países tienen metas muy ambiciosas y con objetivos muy específicos. Aquí hay algunos ejemplos: 7 millones de autos con celdas de hidrógeno al 2030 en esos países, 8.500 estaciones de carga de hidrógeno en tal fecha. ¿No es cierto? Entonces son planes ambiciosos con metas específicas. La estimación que hizo McKinsey es que al 2050, ojo con este número, al 2050 se estima que el mercado va a ser del hidrógeno verde 2,5 trillones de dólares. Eso es equivalente a la mitad del tamaño que tiene hoy el mercado del petróleo. Así de grande puede ser este mercado. De hecho, la estimación es que en 2050 va a ser casi un 20%, un 18% de la energía final que va a consumir el mundo va a venir del hidrógeno verde. Goldman Sachs, el Banco de Inversión Global, acaba de sacar un informe hace 10 días en que pone números incluso más ambiciosos que eso. ¿Sí? ¿Por qué Chile? Chile tiene un potencial de energías renovables para ser líder global en la producción de hidrógeno verde. Nosotros teníamos, el año pasado, nuestra producción de electricidad fue 44% energía renovable. Nuestra estimación es que vamos a tener una matriz de generación 70% renovable en 2030. Y como vamos a ver después, 95% renovable en 2050. Y tenemos 70 veces más capacidad de generar electricidad
de la que consumimos hoy día en Chile, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que encontrar maneras de aprovechar ese potencial, no solamente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente en Chile, sino que también para exportarlo al mundo, lo que genera ingresos para el país y hace una contribución a las metas de carbono neutralidad global. Este es el mapa de nuestro potencial renovable, ¿sí? Los distintos colores son distintas tecnologías, pero en esencia, como decía el canciller, en la zona norte tenemos un enorme potencial de generación de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos, concentración solar de potencia, que es otra tecnología que permite generar electricidad 24/7 a partir del sol, mucho potencial hidroeléctrico en la zona central y un enorme potencial, y esto es menos sabido, un enorme potencial de generación eólico en la zona centro-sur, algo en la zona norte, pero sobre todo en la Patagonia, ¿no? En la Patagonia, en el extremo sur de nuestro país, que además es una actividad económica que convive muy bien con la ganadería porque es muy poco intensiva en el uso de los terrenos. Las torres conviven bien con la actividad ganadera. Nosotros, además, esto está ocurriendo. Hoy día tenemos más de 27.000 millones de dólares en proyectos de inversión de energías renovables. La mitad está en construcción, la mitad tiene sus aprobaciones ambientales ya, y van a empezar construcción muy pronto, y la mayoría son solares, eólicos e hidroeléctricos. Este es un resumen de nuestra matriz de generación eléctrica, lo voy a pasar muy rápido, pero en esencia lo que muestra esta lámina es que en los últimos 50 años nosotros tuvimos una matriz que en su origen era hidroeléctrica, empezamos a incorporar gradualmente un poco de carbón, mucho gas en los 2000 cuando traíamos gas de Argentina, tuvimos un corte de suministro que tuvimos que suplir con petróleo, hacia fines de la primera década de este siglo. Luego algo remontamos con gas natural con los terminales de importación de gas natural licuado, pero el carbón fue el que suplió el aumento enorme de la demanda por el crecimiento económico. Empezaron a entrar las renovables con fuerza en los últimos años, pero el año pasado casi un 40% de nuestra generación eléctrica vino del carbón, que es un combustible que tenemos que importar. Es más caro que las renovables y además contamina. Y nuestra proyección a 30 años es que vamos a sacar el 100% de las centrales a carbón al 2040, por eso este color azul oscuro desaparece. El gas va a seguir teniendo un rol de complemento a las renovables, pero la energía hidroeléctrica, solar, eólica y concentración solar de potencia van a ser la base de nuestra matriz, que va a ser casi 100% renovable en 2050. Ahora, McKinsey, y este estudio que mostramos es de McKinsey, pero coincide con los estudios de la Agencia Internacional de Energía y otros, hizo un mapa del mundo y dijo cuáles son los países donde se va a poder producir hidrógeno verde al costo más barato, y hay un solo país en este mapa que aparece bajo $1.50 por kilo al 2030, y ese país es Chile, ¿sí? Por el enorme potencial de energías renovables que tenemos. Y ojo, porque hay gente que dice, también van a producir muy barato, pero están muy lejos. Nosotros le pedimos a McKinsey que hiciera números en detalle. Fíjense, voy a mostrar estos números que hay abajo. Chile versus Australia exportando hidrógeno verde al mercado de Asia, digamos Corea y Japón. Este gráfico se lee de la siguiente manera. Este color más claro, este rosado, digamos, es el costo de distribución, es la logística. Y como Australia está más cerca, por kilo Australia va a tener que gastar $1,2 versus $1,5 de Chile. Entonces es verdad que tenemos una desventaja logística en el mercado asiático, pero es tanto más barato producir electricidad y por lo tanto hidrógeno en Chile que en Australia, que nuestra ventaja en energía renovable más que compensa la relativa desventaja que tenemos en logística, y por lo tanto, con el costo de ambos componentes, Chile va a ser 60 centavos de dólar más barato que Australia compitiendo por el mercado asiático, ¿sí? Estas son las proyecciones que hizo McKinsey, no las hicimos nosotros. Y Chile tiene además otra particularidad, que es que como tenemos mucho potencial renovable en la zona sur, en la Patagonia, podemos exportar de manera competitiva hidrógeno verde a Europa a través del Atlántico. De hecho, ya hay un proyecto de producción de combustible sintético a partir de hidrógeno verde con viento de la Patagonia para exportar ese combustible sintético a Alemania a través del Atlántico, un proyecto en que está compañía chilena, pero está Siemens, está Porsche, está Enel, está ENAP contribuyendo con infraestructura. Le pedimos a McKinsey que hiciera una bajada más detallada del potencial para Chile, y ellos, con ciertos supuestos de participación de mercado, ellos estiman que a 2050 Chile podría estar produciendo 25 millones de toneladas de hidrógeno verde al año y que podría estar exportando 30.000 millones de dólares al año en hidrógeno verde. Eso equivale a lo que hoy día exportamos en cobre, ¿sí? Entonces puede tener una magnitud gigantesca.
¿Y qué implicancias tiene esto? ¿No? Algunas son obvias, pero no está más decirlas. Esos 30.000 millones de dólares en exportaciones van a generar, primero, desarrollo descentralizado, porque la inversión hay que hacerla donde están los recursos renovables que, como vimos en el mapa, están distribuidos a lo largo de todo el país. Entonces, descentralización. Segundo, diversificación de nuestra economía. Nosotros tenemos una economía todavía que hay algunos sectores que concentran una parte importante del Producto Interno Bruto. Esta es una industria nueva que diversifica nuestra economía. Tercero, una enorme creación de empleo en muchas regiones del país. Y cuarto, diferenciación de otras industrias claves. La minería, por ejemplo, ya ha hecho un gran esfuerzo de reducir su huella de carbono en sus contratos de suministro eléctrico, pasando de suministros de carbón a contratos renovables. Pero en el diésel, como decíamos al principio, tienen una enorme fuente de emisiones y si reemplazan el diésel por hidrógeno verde, pueden bajar su huella de carbono y ser más competitiva y diferenciarse en los mercados internacionales. Lo mismo la agroindustria, por ejemplo, si usa fertilizantes hechos a partir de amoníaco verde hecho con hidrógeno. Entonces tiene un enorme efecto de diferenciar otras industrias competitivas de nuestro país. Y además el hidrógeno es muy probable que se ocupe como combustible para el mundo naviero. Y como Chile somos un país exportador, puede diferenciar también nuestras exportaciones, reduciendo la huella de carbono del transporte. Para que esto ocurra necesitamos juntar muchas piezas del puzzle, compradores, inversionistas financieros, ingeniería y tecnología, proveedores de electricidad, productores de hidrógeno y desde luego un marco regulatorio positivo y estable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Muy brevemente para ir cerrando. Obviamente estamos trabajando para fomentar el desarrollo, estamos trabajando en una estrategia nacional de hidrógeno, promoviendo proyectos pilotos, desarrollando la regulación y armando una red de cooperación internacional muy robusta que esperamos poder darle un impulso nuevo a partir de esta conversación que estamos teniendo hoy. En esta estrategia de largo plazo hemos involucrado muchos actores del gobierno, de distintas reparticiones públicas, un consejo asesor en que participó el expresidente Lagos, Vivian Blaslo, ahí están los nombres, gente de distintos sectores políticos, de distintas historias y conocimientos profesionales. Queremos que esto no sea una causa de este ministerio o de este gobierno, queremos que sea una causa del país y con mirada a largo plazo. Involucramos al sector privado, a la industria, a la academia, a los gremios, a los parlamentarios, hemos involucrado también a la sociedad civil con más de 60 ONGs y organizaciones sociales, y vamos a tener un seminario los primeros días de noviembre, el 3 y 4 de noviembre, en el que esperamos que nos ayuden a hacer difusión y ojalá puedan participar. Estamos haciendo un esfuerzo enorme por posicionar a Chile como productor de hidrógeno verde a nivel mundial. Hemos tenido reuniones con todos los países que están aquí y estamos firmando con ellos MOU, acuerdos de colaboración en distintas etapas y con distintos alcances. Y la Oficina Internacional del Ministerio está en coordinación con la Cancillería para impulsar estos acuerdos y poder ampliarlos. Estamos empujando y ayudando a las compañías privadas a desarrollar proyectos pilotos. Ya hay más de 20 compañías en Chile desarrollando proyectos pilotos a partir de hidrógeno verde, en el norte, en el sur, en zonas aisladas para llevar electricidad a comunidades que no tienen, en la minería para transporte de personal, etcétera, etcétera, en plantas desaladoras. Tenemos más de 20 compañías ya trabajando en proyectos pilotos. Tenemos el Summit, como les dije, este congreso el 3 y 4 de noviembre. Estuve con el presidente ayer hablando de hidrógeno y va a abrir el seminario el 3. Y eso es un poco el resumen, Aldo. Voy a dejarlo hasta ahí, porque yo me entusiasmo mucho con este tema y me alargo. Así que voy a dejarlo ahí, a ver si podemos dejar tiempo a preguntas, y le agradezco otra vez Muchas gracias, ministro. Una ilustrativa y detallada explicación de lo que es el hidrógeno verde. Y nos quedamos con su presentación. Y si nos permite ponerla a disposición de la gente, más de 164 participantes en esta presentación. Creo que es muy importante, muestra lo llamativo, pero también el interés que tiene la gente por entender más de hidrógeno verde. Así que pondremos a disposición, si usted nos permite, esta presentación en quienes están participando. Canciller, ministro de Energía, podemos hacer un par de preguntas que nos están llegando. Voy a ocupar, nos están llegando por distintos lugares, entre el WhatsApp, la página. Voy a partir, ministro Llobet, por una pregunta que nos hacen de... Usted algo lo fue planteando, pero hasta aquí señalaba ¿cómo aporta el hidrógeno verde al objetivo de la descarbonización
de Chile, de la matriz que fue parte de la presentación que hizo y del mundo. Pero, ¿cómo baja esto? ¿Cómo Chile puede aportar en los objetivos de desarrollo sostenible? En este compromiso del 2030, el aporte de Chile a nivel mundial, ¿cuáles son los esfuerzos que se están haciendo y cómo esto, en particular el hidrógeno verde, apunta en esa dirección? Gracias, Aldo. Es una muy buena pregunta. A nivel local, como decía en la presentación, nuestra estimación es que el hidrógeno verde va a permitirnos reducir entre un 20 y un 27% nuestras emisiones, ¿sí? O sea, va a ser una parte muy importante de nuestro plan de carbono neutralidad y precisamente en los sectores que mencionamos, en transporte, en industria, en calefacción domiciliaria. Por ejemplo, en calefacción, para que uno vaya visualizando esto. El hidrógeno verde es un gas y se va a poder inyectar en el futuro en las mismas redes por las que hoy día se transporta el gas natural, ¿no? Entonces va a tener un rol también, por ejemplo, en el mundo residencial. Y en la medida que nosotros podamos exportar hidrógeno verde al mundo, ese hidrógeno verde va a poder contribuir al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de otros países, sobre todo si en la COP26 de este año se llega a un acuerdo respecto del artículo 6 del Acuerdo de París, ¿no? Que va a permitir los mecanismos de mercado para compensar emisiones. Entonces, va a ser muy importante a nivel local, pero también en la contribución a reducir las metas de emisiones de otros países, sobre todo en sectores como, por ejemplo, el transporte marítimo. Esto lo decía yo brevemente en la presentación, pero vale la pena enfatizarlo. El transporte marítimo tiene un enorme desafío de reducir sus emisiones, ¿sí? Hoy día emite como un 2% más o menos de las emisiones globales del transporte marítimo. Y dado el peso de los buques, las distancias que tienen que recorrer, no es muy fácil que funcionen con baterías. La electricidad, la electromovilidad, es muy probable que no funcione en el transporte marítimo. Y una de las cosas que se ve con más potencial para el transporte marítimo como reemplazo del petróleo diésel es el hidrógeno verde. Y para Chile esto, Aldo, es muy importante porque nosotros somos un país exportador. Y en la medida que la huella de carbono de nuestras exportaciones se hace más importante en los mercados internacionales, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Una es la más obvia, que es reducir la huella de carbono de nuestra producción en Chile. Por ejemplo, que nuestro cobre tenga menos huella de carbono. Pero si llevamos a cero la huella de carbono de nuestro cobre, pero después le subimos un buque que lo lleva a China y en el trayecto emite mucho CO2, todo el esfuerzo que nosotros hicimos en Chile lo perdemos. Entonces, estratégicamente para Chile, que es un país exportador y abierto al mundo, la huella de carbono de la industria naviera internacional es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros tuvimos la semana pasada un foro internacional del negocio marítimo para ver cómo también el hidrógeno verde chileno puede contribuir a reducir la huella de carbono de la industria naviera a nivel internacional. Interesante cómo se va ampliando la discusión y los puntos de contacto respecto del hidrógeno, de la utilidad del hidrógeno. Yo les digo que nos siguen llegando preguntas, no vamos a tener tiempo para contestarlas todas, pero las vamos a dejar registradas porque tenemos un compromiso de tiempo. Pero, señor Canciller, nos preguntan, ¿Chile cuenta con condiciones geográficas y energéticas para poder proyectar este tipo de energía? ¿Qué aporta Cancillería a través de una diplomacia activa en el desarrollo del hidrógeno? Bueno, yo creo que la Cancillería tiene que efectuar muchos aportes en esta diplomacia del hidrógeno verde. Yo creo que la primera, y quizás una de las más importantes, es, como decía al inicio de esta conversación, instalar este megaproyecto como una iniciativa abierta al mundo, es decir, como una iniciativa internacional. Aquí lo que hay es una invitación a países, a empresas, a universidades, a científicos, a participar en una iniciativa que tiene, como explicó el ministro Llobet, una enorme proyección. De manera que lo primero es precisamente instalar esta iniciativa en el ámbito que tiene que tener. Es una iniciativa abierta al mundo, es una invitación a que el mundo, con sus diversos actores, se comprometa y protagonice este proyecto. Eso tiene que ver con cosas bastante obvias. Hay una primera etapa de difusión, que es la que se está haciendo hasta ahora. Posteriormente, tenemos que tener una etapa un poco quizás más activa en términos de identificar a actores potenciales que puedan efectivamente interesarse en este proyecto.
Y en tercer lugar, creo que a la Cancillería le corresponde ser un punto focal en términos de los múltiples interrogantes que surgen cuando inversionistas, cuando países, cuando empresas, cuando alianzas estratégicas que se configuren a este respecto quieran ya empezar a pensar en cuál es el landing directo que se va a necesitar para participar en este proyecto. De manera que yo veo ahí esos elementos muy claros. Instalar desde el principio la iniciativa como una iniciativa abierta al mundo, difundirla adecuadamente, interactuar e identificar actores que puedan protagonizarla y ser un punto focal de respuesta de las distintas inquietudes que van surgiendo. Y también creo que la Cancillería, y eso lo explicó muy bien el ministro Llobet, tiene que participar muy activamente en el entramado jurídico, político y financiero que esto va a requerir. Tal como señalaba yo haciendo la referencia, aunque puede no ser exactamente simétrica o aplicable, para mí ha sido muy importante estudiar o ver la instalación de la astronomía en Chile. Y eso tiene que ver con los mismos elementos que estamos conversando. Hay elementos naturales que hay que aprovechar, pero esos elementos naturales por sí solos no son suficientes. Requieren un entramado jurídico, legal, normativo, reglamentario, de articulación, que es que en definitiva hace que el proyecto o la iniciativa sea viable. Y ciertamente ahí hay un trabajo interministerial que hay que hacerla muy directamente. Y la Cancillería tiene que participar activamente en ese proceso. Aldo, quizás de complementar, yo creo que el canciller exactamente eso lo que hay que hacer. Lo que yo ofrezco es no solamente circular esta presentación, sino que a mí se me ocurre, mientras oigo al canciller, dos cosas que podríamos coordinar después los equipos. Uno, es una presentación o una reunión como esta, como de follow-up, con los equipos más técnicos del ministerio, donde toda la gente que está acá con más tiempo puede hacer todas las preguntas y profundizar en todos los temas. Y lo segundo que se me ocurre es que nosotros hagamos juntos con Cancillería un Q&A, digamos, preguntas frecuentes respecto de este tema y respuestas, ¿no es cierto? De manera que los equipos de la Cancillería en los distintos países tengan las respuestas a la mano a las preguntas de los eventuales interesados, ¿no? Entonces, y eso lo podemos trabajar y difundir y organizar en las próximas semanas. Sin duda que lo que plantea el ministro Llobet es algo que de alguna manera ya estamos haciendo, pero el mensaje, particularmente para nuestras misiones en el exterior que están participando en la conversación, esto va a ser un elemento fundamental de la gestión que desde el ministerio nosotros vamos a exigir a nuestras representaciones afuera. Y no solamente estoy pensando en las representaciones diplomáticas más tradicionales, estoy pensando también en toda la red de lo que puede significar ProChile, que también puede aportar a esto. Es decir, la capacidad instalada que nosotros tenemos en el exterior la vamos a poner al servicio de este proyecto de hidrógeno verde y queremos que nuestras representaciones afuera sean particularmente activas en la difusión de la iniciativa. Y puertas adentro, ciertamente vamos a tener en conjunto con Energía la mejor articulación para que nuestras representaciones extranjeras que están instaladas en Chile tengan acceso expedito, fácil, fluido a toda información que sea necesaria para poder impulsar el proyecto. Pero lo que sí vamos a hacer es que lo vamos a poner como una prioridad de trabajo de nuestras representaciones en el exterior. Siempre es bueno que estas charlas, seminarios, encuentros generen más actividad. Eso quiere decir que no es solamente un tema que nos permite conocer, sino que además va creciendo en la medida que nosotros vamos ahondando en ello. La dirección de City, Energía, Ciencia y Tecnología, y la dirección del Medio Ambiente de la Cancillería, DIMA, pienso que van a estar y están absolutamente involucrados en esto. Por lo tanto, es seguir acrecentando el bagaje y el conocimiento. Sobre lo mismo, y para terminar, ministro, canciller, una pregunta que nos llega y que tiene que ver con el tema del capital humano.
porque hablamos de este desarrollo tecnológico, pero a la par con el desarrollo tecnológico tiene que haber un desarrollo humano que sea capaz de soportar esto. ¿Cómo se ve esto, ministro Llobet? Sí, esa es una gran pregunta esa. Nosotros en la estrategia que estamos desarrollando y que esperamos en el Summit del 3 y 4 de noviembre vamos a conocer su primera versión y después someterla a consulta pública de forma tal de poder recibir retroalimentación y mejorarla en una segunda versión. Hay un pilar que es precisamente desarrollo de capital humano, porque esta industria nos va a imponer un desafío de llenar ciertos cupos o ciertas habilidades laborales, pero además la oportunidad de formar personas propias de nuestro propio país para poder llenar esos espacios. Así que va a ser parte esencial de nuestra estrategia el desarrollo de capital humano. Muchas gracias, ministro. Yo sé que usted nos puso a disposición también un video, porque hay una actividad que se viene prontamente que usted anunció en su presentación. Nosotros el video lo tenemos acá, pero queremos que el anuncio, la presentación de la actividad, la diga usted. Nosotros vamos a ser anfitriones el próximo año de CEM-YEMAI, que son el Clean Energy Ministerial, es una reunión ministerial de ministros de energía que estamos fomentando la industria de la energía renovable en el mundo. Emission Innovation, que también es una iniciativa que está hecha al amparo de la Agencia Internacional de Energía, pero en el fondo son dos de las instancias de discusión de energía renovable más importantes del mundo. El rol de la Cancillería en esto es esencial porque es una articulación de distintos países del mundo para empujar las energías limpias, y va a ser muy importante porque nos va a permitir posicionar con más fuerza aún a Chile como un país líder en el desarrollo de la energía renovable. Así es que este video que preparamos junto ahí con el canciller y el ministro Ku fue una invitación que hicimos a todos los países del mundo en la última versión de CEM-YEMAI, que fue desde Arabia Saudita, ¿no? Y dejamos invitados a los países a Chile el próximo año. Vamos a ver la logística, qué nos permite hacer y qué no, dependiendo de la pandemia, ¿no? Pero el video es esa invitación y creo que es un bonito, un buen video que muestra el potencial de Chile al mundo. Veámoslo. Many things have changed in 2020. And even though uncertainty still lingers around us, we also have clear convictions and goals that lie on the horizon. We know that climate change remains a threat, and that we must keep working quickly and in a coordinated fashion to fight it. We know that clean energy has a leading and indispensable role to play. We know that with innovation and creativity, we will continue developing technologies and creating new solutions. We know that this is for the sake of the planet, for those that live here today, and for the next generations who will call it home in the future. CEM and MI members are fully committed to global energy transformation. Hence, we invite you to gather at the next CEM-MI meeting in 2021 in Chile. This exclusive event, reimagined to reflect the new global landscape and ushering in the exciting second phase of Mission Innovation, will be the key clean energy moment ahead of COP26. It will be a chance to come together, to reconnect, to strengthen partnerships, to reaffirm agreements, and to regather momentum towards a clean energy future. Achieving carbon neutrality by 2050 is an unwavering goal for Chile. We're working together with the international community to share best practices for clean energy policy and enhance applied innovation. We're strengthening the cooperation among the most important economies of the world, the private sector and international organizations, and in doing so are raising ambition for climate action. International cooperation is very important to climate action. Without cooperation, nobody's going to be successful. Countries must cooperate among themselves. Global efforts are needed to achieve global solutions. We firmly believe science and technology are essential drivers of sustainable development. Our natural labs in the north provide unique opportunities for scientific discovery and innovation, particularly in new and exciting areas of energy sources. The paradigm shift is ongoing.
we are proud to lead and articulate the change that the energy sector is going through, and hope to be an example to follow for other countries that are also pursuing the path of decarbonization. Se nos desfasó un poco el audio, pero aparecía yo con la voz del canciller, me sentí honrado. Pero lo podemos circular también, yo creo, Aldo, que lo tengan, porque es una bonita postal de Chile. Y es primera vez que esto se va a hacer en América Latina, además, así que es bueno, es importante. Muchas gracias por difundirlo. Muchas gracias, ministro, y obviamente es parte de lo que difundiremos y va a estar puesto a disposición de todos quienes están participando y quienes hoy día quedaron incorporados en nuestras reuniones. Vamos cerrando, nos comprometemos como actividad a hacerlas durante 1 hora. Canciller, muchas gracias por su participación. Ministro de Energía, señor Llobet, muchas gracias, y muchas gracias a las personas que se incorporaron y a todos quienes hacen posible que esto salga y pueda llegar a ustedes. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.